Y les voy a pedir que tomen sus Biblias y vayan a Hebreos. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos durante ya un buen tiempo. Y vamos al capítulo 7. Vamos a terminar el día de hoy este capítulo. Y vamos a detenernos en la porción que va desde el versículo 26 al 28. Versículo 26 al 28. Aunque voy a leer desde el versículo 20, pero nos vamos a detener el día de hoy en los versículos 26 al 28. Esto solamente para que tengamos, aunque sea un poco, del contexto del capítulo. Dice el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar aquí y porque podemos venir a alabar tu nombre. Y ahora, Señor, te rogamos que a través de tu Espíritu puedas tú ayudarnos a que toda somnolencia o toda distracción sea parte de nosotros, a fin de que nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón estén bien dispuestos y bien abiertos a escuchar tu palabra. Rogamos asimismo por tu Espíritu que nos concedas la gracia de poner en práctica tu palabra, a fin, Padre Celestial, de que no seamos nada más oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Rogamos pues que de una manera especial estés aquí en medio de nosotros, a fin, Señor, de que tú animes nuestros corazones, nos consueles, traigas la corrección que necesitamos y produzcas en nosotros un arrepentimiento genuino, Señor, y podamos apartarnos del mal y andar delante de ti de una manera piadosa. Esto oramos pues a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues llegamos al final del capítulo 7, un capítulo en donde el escritor de Hebreos se ha detenido en esta diferencia entre los sacerdotes de sacerdocio levítico y entre Cristo como el último y el final sacerdote. De hecho, he titulado esta predicación así, Cristo, el último sacerdote. Y bueno, hemos venido viendo cómo el escritor inspirado ha venido interpretando el Salmo 110, versículo 4. Aquella sección que dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿no? Donde él ha explicado qué quiere decir con esto, ¿no? Y por qué Jesús es superior como sacerdote a todo el sacerdocio levítico. La semana pasada vimos que en el Antiguo Testamento, los israelitas tenían había una tribu que se dedicaba específicamente a llevar a cabo los sacrificios por los pecados de su pueblo. Pero estos sacrificios realmente no podían limpiar a los hombres del pecado. Se necesitaba de un verdadero sacrificio que fue hecho por Cristo. Y se necesitaba de un verdadero sacerdote que ofreciera una ofrenda y que esta ofrenda fuera la última, para que entonces no hubiera más sacrificios por el pecado. Entonces, quien hace esto, quien es la ofrenda y quien es sacerdote al mismo tiempo, es solamente Cristo. Entonces, ahora los versículos 26 al 28 van a constituir la última de las comparaciones entre los sacerdotes humanos y entre Cristo, el sacerdote divino. Pero al mismo tiempo va a ser una conclusión o un resumen de todo lo anterior. Dado todo esto,
entonces podemos concluir que esto es verdad en Cristo, ¿no? Entonces, vamos a hablar primeramente del sacerdote que nos conviene, ¿no? Ahora, quiero iniciar diciendo que cada uno de nosotros sabe lo que implica un proceso de selección. Es decir, cuando estamos buscando, por ejemplo, con qué vestirnos. O, por ejemplo, si quizás son un poquito como yo, hay veces en que, no sé, si yo estoy buscando un pan, porque me quiero comer un pan, pues uno busca a lo mejor el que tenga más glaseado, el que tenga más chocolate, el que parezca más redondito, ¿no? Uno busca así como que, este es el que me quiero comer, ¿no? Así que solemos ir en búsqueda de alguna cosa, lo que sea, que nos parezca perfecta, ¿no? Y si no es así, bueno, nos disgustamos, no nos gusta pues comprar algo que se ve ya muy magullado o que se ve que ya varias manos han pasado por eso y como que eso no nos agrada tanto. O quizá, por ejemplo, han tenido que arreglar algo en algún momento, ¿no? Y seguramente ese trabajo quizás se puede hacer con muchas herramientas, pero a lo mejor teniendo la adecuada es mejor. Por ejemplo, si alguno de ustedes se ha visto en la necesidad de cambiar la llanta de un automóvil, bueno, uno puede hacerlo con las llaves que ya vienen, aunque cuesta un poquito de trabajo. Pero si van con las personas que se encargan de cambiar las llantas, de sellarlas, etcétera, lo hacen ya con una maquinita que inmediatamente quita los tornillos y uno no tiene que estar batallando, ¿no? Lo hacen con un gato impresionante para que el automóvil suba sin mucho problema. En cambio, claro, muchos automóviles traen su propio gatito, pero hay que colocarlo de una manera así muy cuidadosa para que pueda subirse, ¿no? A diferencia del otro que está grande, se coloca casi que en donde sea sin ver y sube al automóvil. O por ejemplo, se puede pintar un cuarto como este con un pincel, ¿sí o no? Pero va a ser mejor si lo hacemos con una brocha. Entonces hay una herramienta a veces más indicada a veces para hacer un trabajo. Así que nos gusta tener o disfrutar de objetos que tengan ese algo que los haga perfectos o casi perfectos o que sean útiles para lo que vamos a hacer, ¿no? En otras palabras, nos tiene que convenir algo, ¿no? Para poder conseguir un objetivo. Así que muchas veces preferimos lo que es mejor sobre lo que es peor o lo que no tiene la misma calidad. Sin embargo, cuando se trata de la salvación, no contamos con opciones que sean peores y que sean mejores. O hay una opción, y hay muchas que son malas y que nunca lo van a conseguir, o está otra opción, donde ahí hay solamente una persona que cumple todas las demandas de Dios de una manera en que nada más puede hacerlo o cumplir estas demandas. Y nuestro escritor afirma esto cuando en el versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Otra traducción, por ejemplo, lo dice así. Así es el sumo sacerdote que suple nuestra necesidad. O sea, solamente hay un sumo sacerdote que nos conviene. Solamente hay uno que suple nuestra necesidad, que es perfecto para el puesto que fue llamado a cumplir, ¿no? La idea en ambas traducciones es que solo hay una opción, que es útil para la salvación, que la alcanza y que, como hemos visto ya anteriormente, esta salvación que hace y que efectúa es perfecta y que además nunca puede fracasar, nunca puede darse por vencida o nunca puede envejecer, ¿no? Así que, por alguna extraña razón, la gente, cuando escucha el Evangelio, tiende a huir y se vuelve hacia la opción que de hecho no sirve. Es decir, aquella categoría en donde puedes intentarlo por ti mismo, donde puedes esforzarte completamente y esperar que al final de la vida Dios esté complacido con lo que has hecho, con tus buenos esfuerzos, con tus intentos, con tus caídas y con tus levantadas de tiempo en tiempo. A la gente le gusta escuchar esto. Le gusta pensar que hacia el final de los tiempos Dios los va a ver, los va a recibir y les va a decir, mira, pues a lo mejor no fuiste perfecto, pero hiciste lo mejor que pudiste. Le echaste ganas. Mira, hiciste algunas cosas que estaban muy bien y bueno, por eso vas a ser recompensado. Y esta categoría, usualmente, las personas son invitadas a arreglar la vida por su propia cuenta, a eliminar sus vicios, sus inclinaciones, sus pecados o sus maldades con sus propias fuerzas. Y además
si esto no lo consiguen, también son invitados a participar de diversos rituales que la Biblia no ha demandado. En esta categoría, que es distinta a la del sumo sacerdote, está cualquier cosa. Está nuestras buenas intenciones, nuestros intentos, ¿no? O están estos rituales que parece ser que prometen que vamos a ser salvos. A esto le podemos llamar como, en teología, salvación por obras. Cuando pensamos que la salvación depende de nosotros. Así que la gente suele tener este entendimiento de la salvación. Y es completamente entendible cuando no vemos lo peligroso de nuestra posición. En otras palabras, cuando no vemos el pecado como lo que realmente es y cuando no consideramos quién es Dios, intentamos hacer las cosas por nosotros mismos. Intentamos salvarnos por nosotros mismos. Porque es muy fácil, ¿no? O sea, si alguien me promete a mí que, por ejemplo, alguien va a ser salvo si, por ejemplo, deja de ir al cine, eso es muy fácil de hacer. Cualquiera podría hacerlo. Si alguien me dice que, no sé, tú vas a ser salvo si haces esta otra cosa o esta otra cosa, eso parece ser que está muy bien. Así que es más fácil hacer eso y que yo pueda vivir como yo quiera vivir. Lo que olvidamos cuando tenemos una visión así es que Dios no negocia nuestra salvación. Así que eso no lo olviden. Dios nunca va a negociar tu salvación. Cuando estés al final de los tiempos delante de Él, no vas a estar ahí. Mira, Señor, tú pediste, no sé, 400 obras buenas, traigo 300. Tómalas o déjalas. Bueno, tómalas, ¿no? O Dios nunca va a estar, bueno, mira, yo te pido 400. Y tú dices, bueno, no, 300. No, 400. Ni tú ni yo. 350. Dios no es así. Dios no va a negociar la salvación con nadie. ¿Por qué? Porque Dios es consistente. No hay ninguna variación en él. Por eso dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Y esto quiere decir que sus exigencias son siempre las mismas, tanto hace 3000 años como el día de hoy. Y recordar esto es importante porque buena parte del protestantismo y del cristianismo en general ha llegado a una corrupción mortal. Muchos han llegado a creer que anteriormente la gente se salvaba cumpliendo la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Pero que ahora, como ese estándar era demasiado alto, Dios decidió manifestar su gracia bajando un poco las cosas, así que solamente les demandó fe a ellos. Bueno, desde aquí decimos que la gracia de Dios no se ve en la disminución de sus exigencias hacia nosotros. Las exigencias de Dios siempre han demandado obediencia perfecta. Siempre. Si no, acompáñenme. Vean Mateo 7. Y el último versículo de Mateo 7. Perdón, 5, Mateo 5, 5:48. Así que den un poquito de hojas atrás. Mateo 5:48. Está aquí el Señor Jesús en lo que se considera el mejor sermón de todos los tiempos, es el famoso Sermón del Monte. Entonces dice el Señor Jesús, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es la exigencia para estar con Dios? Ser perfecto. ¿Como quién? Como Dios. No es estar por encimita de los demás. No es ser como los predicadores que aparecen, no sé, en la televisión o en internet. No, es perfecto como Dios. Y esta exigencia nunca ha cambiado. De tal manera que su gracia, la gracia de Dios, solamente es experimentada cuando nos damos cuenta de que su demanda para cada uno de nosotros ha sido satisfecha completamente por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y porque Jesús tuvo la muerte que nosotros debíamos de tener. Teníamos que tener un sustituto que tuviera esa vida perfecta, que fuera Dios y que llevara la vida perfecta que nosotros no tuvimos. De esta manera, el rescate
no viene aparte de la ley de Dios, sino que viene precisamente por el cumplimiento de ella a través de la persona de Jesús, quien cumplió la ley perfectamente. En otras palabras, Jesús cumplió los 10 mandamientos e incluso la ley ceremonial de manera perfecta. Se sometió a las autoridades civiles, las romanas, de manera perfecta. Por eso es que no sale huyendo de Pilato. Por eso cuando están en el juicio y deciden a él enviar a la muerte en lugar de a Barrabás, Jesús nos dice, momento, ¿y dónde está mi abogado? No aparece eso. El juicio es injusto. Si hoy en nuestros días ocurriera un juicio de esa manera, que a una persona inocente, que están todas las pruebas de su inocencia, aún así lo enviaran a cadena perpetua o a la muerte, bueno, nos llenaríamos de manifestaciones, porque sería terrible que una persona inocente pagara por algo de lo que no es culpable. El juicio de Cristo fue así. Y como lo leímos en Isaías 53 y en 1 de Pedro 2, él no dijo nada. Se sometió a las autoridades. Incluso le dijo a Pilato, tú crees que tienes autoridad contra mí, pero la autoridad que tienes te fue dada, ¿no? Te fue dada, ¿por quién? Bueno, por mí, porque yo soy Dios, ¿no? Y aún así, estando así, estoy sometido a ti. O sea, Jesús, su obediencia fue perfecta en todas las esferas. Y fue perfecto como tú y yo no podemos ser perfectos. Así que la salvación vino por el cumplimiento de la ley, pero no por nosotros, de otro que fue Cristo. En otras palabras, les voy a hacer una frase que parece ser que engaña, pero no es así. Así que en efecto, la salvación es por obras, pero por las obras de Cristo, no por las nuestras. Así que Dios no ha cambiado sus exigencias. Así que si pretendes alcanzar la salvación por ti mismo, debes de satisfacer las cualidades que satisfagan todas las demandas de Dios. ¿Cuáles son estas? Bueno, las podemos ver precisamente ahí en Hebreos capítulo 7. Porque si una ofrenda se tiene que dar, si alguien tiene que ir a Dios ofreciendo una ofrenda, debe de presentarse así delante de Él. Y por eso habla de ese sumo sacerdote que es Cristo de esta manera, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aparecen 2 puntos. ¿Cómo nos convenía este sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora, quiero que noten algo. Aquí el versículo no está diciendo que tú debas de ser así. Está enseñando quién sí es así, que es solamente Cristo. Por lo tanto, al leer las cualidades de Cristo, tenemos que ver en ellas lo que nosotros no somos. Los primeros 3 elementos, santo, inocente y sin mancha, son conceptos que de hecho están relacionados y que apuntan hacia la perfección de Cristo. De esta manera, su santidad está relacionada con Dios. Su inocencia está relacionada hacia otras personas. Y cuando habla de sin mancha, es algo que está relacionado hacia él mismo. Vamos a ir viendo cada una de estas categorías. Bueno, la palabra santo no dice que sea un poco más santo que los hombres. No dice eso, ¿verdad que no? No, él es santo. Y esto implica que la totalidad de la persona de Cristo, en cuanto a su disposición interna, es completamente santa, apartada, como Dios. De hecho, señala Simón Kistemacher en su comentario de la carta de Hebreos, él dice que Cristo es incomparable y por ser el sumo sacerdote de Dios, él cumple la voluntad de Dios sin tacha. Alguien que es santo como Dios, cumple la voluntad de Dios sin ningún tipo de freno o de limitante o de cuestionarse si las cosas realmente se deben de cumplir así o no. Cuando pensamos en nosotros, no vemos que nosotros realmente queramos cumplir la voluntad o que la voluntad de Dios se cumpla. Porque si fuera así, es decir, solo piensen un momento, ¿realmente nos gusta que la voluntad de Dios se cumpla? ¿Cómo poner esto a prueba? Bueno, eso quiere decir que si ha sido así en tu vida, eso quiere decir que jamás te has quejado de algo.
Pero verdad que no es así. Porque nos hemos quejado del clima, del frío, del calor, ¿no? Porque el autobús llega tarde, ¿no? O porque llegó muy temprano y ya no lo alcanzamos, ¿no? Es decir, siempre nos estamos quejando de lo que estamos experimentando o de lo que padecemos. Para que nosotros anheláramos y quisiéramos que la voluntad de Dios siempre se cumpla, en nosotros jamás tendría que haber algún atisbo de preocupación siquiera, o de estrés, o de incertidumbre, o de duda, o de flaqueza de fe. Realmente nos despreocuparía ser desprendidos con las personas y ningún anhelo de reciprocidad habría en nosotros. Es decir, alguien llega y te pide prestado. ¿Y uno qué hace? Bueno, pues uno duda mucho si eso habría que hacerlo o no. Pero consideren la historia de Jesús y los 10 leprosos. Seguramente conocen esta historia. Si no, vamos a Lucas capítulo 17. Es una historia que nos muestra esto. Lucas capítulo 17. Versículos del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Y ven esto, lo voy a leer para ustedes. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué si solamente regresó uno dándole gracias a Dios? ¿Por qué no solamente Jesús curó a ese leproso? Si finalmente Él es Dios y finalmente Él sabía que los otros 9 no iban a regresar. Y aún así lo hizo. O sea, Jesús mostró total despreocupación. O sea, voy a conceder mi gracia, ¿no? Pero sin ninguna limitante, ¿no? Es natural que nosotros nos enojemos incluso. Estos fueron unos desconsiderados. Qué malagradecidos fueron al no regresar. Pero muchas veces nosotros somos así, con todo lo que Dios hace para nosotros todos los días. Pero también nos dice 1 de Pedro 2, del 22 al 23, el cual no hizo pecado, hablando de Jesús. Le selló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, Jesús siempre quiso que la voluntad de Dios se cumpliera. Nosotros tenemos grandes problemas para que eso suceda. Pero también el pasaje de Hebreos, volviendo a Hebreos, nos habla de que también este sumo sacerdote es inocente. Y si la santidad de Cristo tiene que ver con su disposición y relación con Dios, su inocencia tiene que ver con su vida externa y además hacia otros. Así, Cristo nunca hizo nada equivocado hacia las demás personas, ni tampoco lo hará. Por tanto, Jesús fue sin pecado en sus acciones, pero también en sus motivaciones. ¿Y qué de nosotros? Bueno, carecemos siempre de motivaciones incorrectas cuando tratamos a otras personas. ¿No todas nuestras acciones desprendidas vienen de hecho con pecado? Porque ya sea que para nosotros, una manera a veces ayudamos a otros y al mismo tiempo que los ayudamos, estamos intentando condicionarlos a ellos. Si yo ayudo a fulano, bueno, voy a esperar que fulano después me ayude. Si yo a una persona, no sé, le doy algo, voy a esperar que esa persona en algún momento me regrese el favor. Somos así. De hecho, nos cuesta ser desprendidos con alguien sin que cuando lo hagamos no estemos pensando
ojalá nos regresen el favor. Y sé que la presión del mundo suele ser mucha en este sentido, porque se sorprenderán de la cantidad de cristianos a los que incluso no les gusta identificarse como tales en sus trabajos, en sus escuelas o en sus vecindarios. Porque cuando se trata de algún asunto de fe, cuando nos preguntan nuestras motivaciones para algo, cuando nos piden abiertamente nuestra opinión, tendemos a evadir el comentario y la pregunta. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es muy fácil. Pensamos que la mayoría de la gente de ahora en adelante colocará una vara por encima de nosotros y en ese momento hemos olvidado de que todo estándar ya ha sido cumplido por Cristo. Muchos creyentes temen darse a conocer como creyentes en sus trabajos porque dicen, ahora este jefe va a tener todos los argumentos para pedirme cosas y que yo no puedo decir que no. Es decir, a veces las motivaciones son así. De tal manera que decimos, si yo digo eso, me van a poner un estándar muy alto. Cuando el estándar muy alto ya ha sido cumplido por Cristo. De tal manera que podemos decir que somos creyentes de nuestro trabajo. De hecho, hasta es mejor. Corrompemos el evangelio cuando tendemos a pensar sobre la espiritualidad en términos individualistas. De hecho, el mundo quiere que pensemos así. Es decir, cuando nos enfocamos por completo en nosotros mismos y en nuestras devociones privadas. De hecho, ya sean cristianos o no, las personas en nuestra cultura tienden a pensar que toda manifestación de espiritualidad debe ser un asunto privado y enfocarse en la vida interna y en la mejora del individuo. De hecho, uno de los peligros de ese tipo de introspección es que fracasa en que deja de ver las necesidades de otros y de servirles. Vayan a Santiago. Está inmediatamente después de Hebreos. Vayan a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16. Y vean esto. Santiago 2, 14 al 16. Dice por ahí, hermanos míos, de acá aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿No? Y ven lo que hay antes, en Santiago 1:27, un poquito más arriba. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y a lo mejor crees que va a decir leer la Biblia, orar. No, va a decir visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, Santiago está pensando en unos creyentes que se reconocen como tales y que como se reconocen como tales son capaces de ver las necesidades que tienen los demás. No se esconden para hacer eso. Jesús nunca se escondió. Cristo nunca tomó precauciones para sanar a los enfermos, como los 10 leprosos. Nunca tuvo precauciones para comer con pecadores, para quedarse en casa de ellos. Ni siquiera los fariseos fueron capaces de traer una justa acusación a Jesús, sino que en todo momento él fue inocente, ¿no? Ahora, podemos decir lo mismo del amor, empatía, ayuda, acompañamiento o servicio que damos a otros. ¿Realmente son estos desprendidos? En nuestras mejores obras sigue existiendo siempre un pecado del cual arrepentirse. Quizá no se han dado cuenta de esto, pero miren sus últimas discusiones, las que han tenido a lo mejor en casa con otra persona. Inmediatamente sale ahí algo de lo que ustedes han hecho muy bien. Me dices que yo soy así, pero ¿no te acuerdas cuando yo hice esto y esto otro? Esas obras no fueron hechas de una manera desprendida. Fueron hechas solamente para tener argumentos, para lanzárselos a la cara a las otras personas y decirles, mira lo bien que yo me comporto.
no ha salido en nuestras discusiones toda una lista de cosas y cosas que aparentes están bien y que los otros deberían de ser capaces de ver. Pero mira cuánto me esfuerzo. Pero mira lo que hago. Pero mira cómo te traté aquí. Pero mira lo que hizo este otro día. Cuando lanzas a las personas ese tipo de cosas, simplemente estás diciendo, todo eso que yo hice no lo hice por un amor genuino a ti. Lo hice para simplemente tener argumentos para ganar esta discusión. Aquello no fue hecho sinceramente. Jesús nunca tuvo ese tipo de inclinaciones o de motivaciones hacia los demás. Cuando discutimos, sale el verdadero valor de lo que llamamos buenas obras. Pero también dice Hebreos que Cristo es sin mancha. Así que aunque Jesús vivió en la tierra y sirvió a gente pecadora, Él permaneció incontaminado. Aquí no quiere decir que Él se alejó, ¿no? Quiere decir que pese a toda la influencia que había, a toda la influencia pecaminosa que había en sus días, Jesús nunca se manchó. Pero no sucede lo mismo con nosotros, que una cosita pequeña puede hacer que nos deslicemos por el pecado. Ninguno de nosotros, por ejemplo, ha escuchado una predicación sobre la ira para nunca más volverse a enojar. ¿Cuántas veces les han dicho que la ira, cuando Jesús interpreta no matarás, está hablando también de airarse? Lo hemos escuchado quizá numerosas veces. Yo lo he dicho numerosas veces. Y ya por eso no nos hemos enojado. No, seguimos cayendo en esos enojos. Pero también dice que Jesús está apartado de los pecadores. Y esto quiere decir que Él pertenece a otra categoría, pero tiene todo lo necesario para ser mediador entre Dios y los hombres. Así que no quiere decir que Él está apartado en un modo absoluto de los hombres. No, porque Jesús estuvo con los hombres en su ministerio, ¿no? Dejó que prostitutas les lavaran los pies, por ejemplo. Comió en casa de recolectores de impuestos, por ejemplo. Incluso fue a casa de fariseos, ¿no? Habló con eminentes maestros de la ley, como con prostitutas, ¿no? o recolectores de impuestos. No, cuando Hebreos dice que Él está apartado de los pecadores, quiere decir que Él está apartado en el sentido en el que está exento de todo castigo que merecen justamente los hombres. Por eso solamente Él puede fungir como sacerdote. O sea, aunque Jesús es Dios hombre o Dios hecho hombre, no por eso Él va a recibir las mismas consecuencias que los hombres, por el castigo que merecen justamente los hombres. Por eso Jesús está apartado de todos nosotros. No es de nuestra misma categoría, aunque Él es hombre. Y aunque Él también pasó por todas las etapas de un ser humano, y tiene huesos, y tiene piel, y tiene músculos, tiene todo eso. Pero Él, en su humanidad, no va por el mismo camino que nosotros, porque Él está exento de todo ese castigo. Y la última de las declaraciones, hecho más sublime que los cielos, que ya es un poderoso resumen de lo que el escritor ha interpretado ya en el Salmo 110. Porque con estas palabras está diciendo el escritor que solamente Cristo tiene el reconocimiento de Dios. ¿O a quién de ustedes el cielo se ha abierto para decirles, lo has hecho muy bien? ¿Verdad que a nadie? No. Ninguno de nosotros tiene el reconocimiento de Dios por nosotros mismos. Ese reconocimiento solo llega a través de Cristo, en sustitución por nosotros. ¿Verdad que ninguno de ustedes está sentado a la diestra del Padre? No, porque ese lugar solamente para uno. ¿Verdad que ninguno de ustedes es Rey de los cielos? ¿Verdad que no? Y por lo tanto, ninguno de nosotros podemos ser sacerdotes de nosotros mismos o de alguien más. Nuestro lugar, cuando nos comparamos con Hebreos capítulos 7, versículo 26, es muy, muy, muy pequeñito. Inútil, de hecho, como lo vimos la semana pasada. Nosotros naturalmente somos idólatras. Así que cuando vamos detrás del ídolo, colocamos también sacerdotes. Y como lo vimos la semana pasada, todos esos sacerdotes
son inútiles, inservibles. Así que nosotros queremos conseguir la salvación por nosotros mismos, vamos a ser como todos esos sacerdotes, inútiles. No vamos a poder conseguir las cosas. Por eso nadie puede ganarse la salvación por sí mismo. Así que, por favor, si tú has creído que solamente comportarte bien vas a obtener el favor de Dios, déjame decirte que no es así. Las exigencias de Dios son perfectas, son absolutas. Requieres de su misma santidad para estar con Él, para que Él te reconozca como tal. Como no lo somos, necesitamos de otro que haya cumplido la ley por nosotros, que como dice Hebreos sea santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que es solamente Cristo. Ahora, la mente orgullosa tiende a fingir la santidad, la inocencia, la pureza y a estar apartado de los pecadores. Y esto es algo de lo que una persona orgullosa no puede decir cabalmente que ha cumplido, es decir, que es hecho más sublime que los cielos. Hay muchas personas dentro del cristianismo, dentro de nuestras iglesias, que son muy orgullosas en cuanto a su manera de ser. Pero algo que nunca van a poder decir de sí mismas, porque todos los demás lo pueden fingir muy bien, pero es que son hechos más sublimes que los cielos. ¿Por qué? Porque la promesa y el juramento solamente ha recaído sobre uno, sobre Cristo. Así que, por lo tanto, hermanos, no hay ninguna razón, y de hecho es bastante insensato, estar en la iglesia y suponer que soy mejor que los demás, que nadie tiene la misma santidad que yo tengo. Eso es horrible. Una persona, ¿cómo puede pensar aquello? No, si, como escuché un pastor decir, estábamos tan mal que se necesitó de que Dios mismo bajara a resolver las cosas, porque nosotros no podíamos resolverlas por nosotros mismos. Así que, si en Cristo solamente está la promesa y el juramento, si esto es así, toda mentalidad santurrona, farisaica y orgullosa debe concluir que nadie más es santo, puro, sin mancha y apartado de los pecadores, sino solamente Cristo. Y ahora de los versículos 27 al 28, vamos a tener la ofrenda de este sumo sacerdote. Así que si esto es verdad en Cristo, o sea que si Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublimes que los cielos, se deriva un contraste muy obvio entre los sacerdotes humanos, de los levitas, y entre Él, ¿no? Que el escritor va a señalar en estos versículos, los voy a leer. Entonces, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora, este tema, yo les había advertido antes, cuando habló de Melquisedec por primera vez, les dije, esto ahorita no lo voy a tocar. No sé si recuerdan aquella predicación, les dije, no lo voy a tocar, lo voy a tocar tan breve como lo toca el escritor, porque después va a haber todo un capítulo donde lo desarrolla, que es el capítulo 7. Esto último también lo va a ampliar más en los capítulos siguientes. O sea, el escritor de Hebreos nos ofrece un tema y nos dice, espérate, después lo voy a volver a tocar, y más ampliamente. Entonces, de la misma manera nosotros vamos a hacer el día de hoy. Por lo pronto, diremos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes mostraban su incapacidad públicamente. Ahora, recuerden que la paga del pecado es muerte. Y esto quiere decir que si tú quieres satisfacer la ira de Dios, necesita hacerse un sacrificio. El problema es que una oveja o un cordero, así como tal directamente un buey, no puede sustituirte perfectamente. Porque finalmente, ¿quién fue el que pecó? Un hombre. Solamente la ofrenda puede ser de un hombre. Pero si tú quieres pagar tu propia deuda, tendrías que morir tú. Pero si tú mueres, no tienes aquella favor de Dios para después resucitar. No se puede hacer eso. Porque es realmente sumamente fuerte el pecado. Pero como se requiere de un sacrificio para él, hemos dicho que anteriormente
Dios, a través de todo el sistema sacerdotal levítico, mostró precisamente la fuerza del pecado, lo horrible del pecado, al traer múltiples sacrificios que ofreciera el propio sacerdote por sí mismo, pero también por el pueblo. Y esto es importante, porque ahora sí, los sacerdotes del Antiguo Testamento mostraban su incapacidad públicamente, porque ellos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. E incluso con ello, su trabajo no se podía decir que había acabado. Es decir, cuando un sacerdote iba, por ejemplo, el día de la expiación, se realizaba cada año, los sacerdotes tenían, se voy a recordar un poquito, esto se cuenta en Levítico capítulo 16, pero un cordero, un cabrito, iba a recibir todos los pecados del pueblo y se le iba a apartar, se le iba a dejar que se fuera solo al desierto. Nadie podía tomar ese cabrito, consideraba impuro, maldito. Y al otro que quedaba, su sangre se iba a derramar, se iba a colocar sobre el arca del pacto, específicamente sobre el propiciatorio. Bueno, pero antes de que esto ocurriera, el sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sí mismo. ¿Y esto qué quería decir? Que él era tan pecador como todos ellos. Así que no podía haber una pretensión de ningún sacerdote en el Antiguo Testamento para decir, como yo soy sacerdote, estoy sin pecado. No. Con el hecho de que ellos ofrecieran un sacrificio, estaban demostrando públicamente que en ellos había pecado. Ese es un gran problema de nuestros modernos sacerdotes, ya sea en alguna religión o sacerdotes metafóricamente hablando, que siempre simulan que son más perfectos que uno. Consideren a todos estos iluminados, ¿no? Todos estos gurús. Siempre intentan verse muy perfectos, más allá de todos ellos. Son los maestros, ¿no? Son, como quiera que les llamen, iluminados, etc. Y siempre parece ser que en ellos hay un halo de perfección. Bueno, es porque no conocemos toda su vida, ¿no? Pero si algo mostraban los sacrificios en el Antiguo Testamento, era que los sacerdotes mostraban su incapacidad públicamente. Hermanos, esto es una enseñanza también muy fuerte. Porque no podemos pensar, ahora nosotros no tenemos pastor, pero no podemos pensar que quien esté aquí, por ejemplo, ahora yo, soy inmune de pecado, ¿sí o no? ¿O soy inmune de pecado? No, yo no soy Cristo. En mí hay pecado. Y eso quiere decir que también cualquier pastor que algún día tengamos, también él es pecador. No hay ninguna pretensión para suponer que algún tipo de pastor u otro tipo de persona es perfecta. Así que en el Antiguo Testamento ellos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, pero aunque lo hacían, no por eso podían decir, ya lo hice, ya está bien. No, cada año ellos tenían que ofrecer un sacrificio. Pero no solamente cada año, en los sacrificios normales, usuales, cada día. Por eso menciona aquí el texto. No tiene necesidad, o sea, este sumo sacerdote de Cristo, cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. O sea, ellos todos los días tenían que estar manifestando que había pecado en ellos, que habían pecado. De hecho, la necesidad, y además, esto tenían que hacerlo constantemente. No puede decir el sacerdote, como ya hice un sacrificio, ya estoy bien. No, tenía que volver a hacerlo al año entrante o al día siguiente, pero tenía que hacerlo. Porque él, como nosotros, iba a pecar todos los días. Así que la necesidad, otra vez, de hacer más sacrificios mostraba la ineficacia de cualquier sacrificio, porque se tenían que hacer constantemente. No había como un sacrificio que ya hiciera que ya nunca más se volvieran a repetir. No. Pero en Cristo no hay más necesidad de hacer más sacrificios. ¿Por qué? Porque continúa. Lo hizo, siguiente parte del versículo 27, dice, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, Cristo no pagó ningún sacrificio por sí mismo, porque Él es sin mancha, inocente, santo, apartado de pecadores, y es más sublime que los cielos. Cristo fue el único sacerdote, y es el único sacerdote que nunca dio una ofrenda por sí mismo, porque Él es santo. Y debido a que Cristo
es este perfecto Cordero, sin mancha, puro, sin pecado, santo. En su sacrificio se satisface completamente toda la ira de Dios. La frase, por lo tanto, implica todo el fin del sistema levítico, de los antiguos sacerdotes. Pero no solamente fue ese sacrificio para un momento, sino que fue para siempre. Esto quiere decir que Jesús no puede caer en errores nunca. No puede darse por vencido o no puede pecar. No habrá un día en que su ofrenda sea innecesaria. Nunca. Sino que ha cubierto todos los pecados. No los que hiciste antes de creer, sino también todos los que has cometido y seguirás cometiendo después de creer. Absolutamente todos ellos. Y luego continúa diciendo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y aquí hay otro contraste. Nos está hablando otra vez de la ley y del Evangelio. Por un lado, la ley constituye a sumos sacerdotes, a hombres que son débiles, y son débiles precisamente a causa del pecado. Pero por otro lado, la palabra del juramento, aquel juramento que Dios dio en el Salmo 114, los voy a leer, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya sabemos lo que significa todo eso. Bueno, esta palabra del juramento que ha hecho a ese rey sacerdote perfecto para siempre y también a toda su ofrenda. Entonces la palabra del juramento es la que ahora ha constituido al Hijo. Y este Hijo es hecho perfecto para siempre, a diferencia de todos los demás sacerdotes. Así que Cristo es todo lo que nosotros no somos. Él suple nuestras más fuertes necesidades, porque en realidad no hay nada más importante. Porque una pregunta que te puedes hacer ahora es, bueno, ¿y cómo yo voy a escapar del juicio de Dios? Pues, o tú puedes intentarlo por ti mismo, pero ya vimos que eso es, Dios exige perfección absoluta, o tú confías en que alguien más sustituyó todo eso por ti. Alguien más se portó bien en donde tú ya fracasaste. Alguien más pagó con su vida la muerte que tú debías sufrir. Alguien más resucitó de una manera en que tú no podías resucitar. Porque tú no podías tomar tu vida para luego volver a tomar tu vida. Pero eso hizo Cristo. Es decir, alguien más lo hizo. Así que si la pregunta más importante es cómo voy a escapar del juicio de Dios, solamente yo puedo confiar en Cristo, no en mí. Y esto solo lo hizo una vez para siempre, como dice el versículo 26. Así que no puede caer en errores. Esta ofrenda no puede dejar de ser válida, siempre va a ser válida. La ley entregó a débiles sacerdotes. ¿Por qué? Porque estos débiles sacerdotes cambian, ¿no? Pero en cambio, Cristo nunca cambia, ¿no? Su perfección va a ser, es inmutable, ¿no? Estos sacerdotes humanos, hombres, ¿no? Ya sea en el sentido directo o bien sacerdotes hablando metafóricamente, ellos no son lo que Jesús es, porque en todos ellos hay pecado. El juramento entregó al Hijo perfecto para siempre. Y esto quiere decir que como es un juramento, Dios nunca se va a echar para atrás. Su juramento siempre va a permanecer y eso significa que siempre vamos a estar seguros por las obras de Cristo. ¿Y qué aplicaciones tenemos para esto? Bueno, pues no tenemos que usar máscaras. De hecho, cuando utilizamos una máscara, que más de uno de nosotros lo ha hecho, no digo una máscara así literalmente, sino cuando simulamos ser otras personas, sabemos que esa falsa identidad nunca descansa. Todo el tiempo tenemos que ser ese holograma de algo que no somos. Todo el tiempo tenemos que proteger una imagen y ello requiere de mucha energía. En cierto sentido, no podemos dormirnos en nuestros laureles si queremos defender determinada identidad.
Pero muchos creyentes, o temo que muchos creyentes que ignoran lo que Cristo ha hecho por ellos, han caído en esa pretensión. Así que, hermano y hermana, cuando nos reunimos, no necesitamos tener entre nosotros esa pretensión. No necesitamos tener esa máscara que diga, yo soy más santo que tú. No la necesitamos. Sino que podemos confiar mutuamente para llevar a Dios todo eso en oración. No necesitamos andar simulando. Recuerden que Dios no vino a nosotros porque estuviéramos limpios y relucientes, sino porque de hecho vino a nosotros porque no lo éramos. Así que, ¿yo cómo voy a andar queriendo pretender lo que no soy? Porque si Cristo vino a mí, quiere decir que yo estaba en el hueco, en el hoyo de lodo, tanto como cualquiera. Así que si en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en las reuniones familiares, no son una oportunidad para esconderte, sino una maravillosa oportunidad para demostrar que en ti no hay perfección y que eso te da la libertad de decir quién eres y de dar gracia a otros en medio de tu ambiente cuando nadie más la otorga. Tuve una experiencia esta semana en donde abiertamente una persona dijo que había que estar enterados de todo lo que ha hecho una persona para saber si le invitábamos o no a nuestro lugar de trabajo. A mí eso me pareció terrible, porque no estoy dispuesto a perdonar a nadie. Y no estoy dispuesto a siquiera comprobar si alguien ha hecho algo. Es decir, en este mundo, si algo saben que no hay, es falta de perdón. Hay mucha gente que va con frecuencia a psicólogos, ¿no?, que va a cualquier tipo de mediums, cuando lo único que les ha faltado en su vida a veces es ser perdonados. O que incluso ellos mismos perdonen a otra persona. Como creyentes podemos ser sumamente peligrosos, porque podemos dar perdón, amor, afecto, donde nadie más lo da. ¿Por qué? Porque en Cristo ya lo tenemos todo. Ahora, no les voy a decir que les va a ir bien, ¿no?, porque seguramente se van a ganar el mismo vituperio que Cristo recibió cuando permitió que la prostituta le lavara los pies o cuando él fue a comer a la casa de Zaqueo. Vean todos esos pasajes. Siempre Jesús termina por ser vituperiado. Es que no les voy a decir que les va a ir bien cuando muestren afecto, respeto, amor, perdón a otros que lo necesitan. No les voy a decir que les va a ir bien. Pero esto es lo que conviene a santos. Esto es lo que podemos hacer en un mundo tan hostil como el que vivimos. Ahora, no tenemos que estar centrados en nosotros mismos. El mundo pide a gritos que la espiritualidad se quede en nuestra casa, ¿sí o no? Porque hay toda una agenda política que quieren que se mantenga. Así que la religión que esté oculta, que esté encerrada en cuatro paredes, que no salga allá afuera, ¿no?, quieren que estemos centrados en nosotros mismos. Y nosotros les creemos a ellos. Pensamos que sí, debería de ser así. La religión, mi espiritualidad, mi relación con Cristo, mi comunión con Él, debería de estar encerrada entre cuatro paredes. Pero ya vimos en el texto de Santiago que esto no es así, que la verdadera religión está en visitar a los huérfanos, a las viudas. Ahí dice Santiago, ahí está la verdadera religión. Ahora, no tenemos que estar centrados en nosotros mismos si la única ofrenda que nos salvaría ya ha sido entregada. El perfeccionismo lleva siempre al legalismo. ¿Por qué? Porque esencialmente es tener una baja visión de la ley. Una persona perfeccionista siempre ve las reglas como muy chiquitas, como se pueden cumplir perfectamente. Por eso les comentaba la semana pasada o antepasada, ahora yo no recuerdo, les hablé que en muchos lugares de trabajo está esta cosa que se llama el violentómetro, ¿no?, que inicia con enojarse, palabras así soeces, insultar, burlas, y en último lugar lo más rojo posible, porque hasta lo más groserías y todo eso está en amarillo, pero lo más rojo posible,
ya es el asesinato. Cuando vamos a la Biblia encontramos que todo es rojo, ¿no? Que no hay tal cosa como, bueno, me enojo y no hay ninguna consecuencia y Dios dice, bueno, te enojaste, no pasa nada. Al menos no has asesinado. No, Dios no tiene un sistema así, ¿no? Sino es perfección. Pero mucha gente que es perfeccionista o que es legalista tiene una baja visión de la ley. La ve como que es muy fácil cumplir. Por eso no ven lo que ellos son. Y también eso nos pasa a nosotros. Mucha gente vive con la idea de que todo es posible, así que se vuelven neuróticos en cuanto al éxito se refiere. Pero decir que tu identidad y valor ya fue obtenido por alguien más nos da una libertad impresionante. Dejamos que el mundo muchas veces tome el control de la manera en que vivimos. Hay una historia muy bonita. Había una señora, una abuela, que tenía 2 nietos, y la abuela tenía un pato, ¿no? Y los niños estaban jugando en el jardín, y el niño accidentalmente asesinó al pato. Entonces enterró el pato, ¿no? Creyó que nadie lo había visto, enterró al pato por ahí, el pato en el jardín. Pero luego cuando le daban a su hermanita una orden, la hermanita le decía, oye, acuérdate del pato. Entonces el niño pues, lavaba los trastes, barría, hacía cosas. Y siempre cuando él quería decir algo o decirle que no a su hermana le decía, acuérdate del pato. Todo el mundo tiene su límite. Así que el niño tuvo que ir con su abuela y decirle, abuela, asesiné a tu pato. Sorprendente para él, la abuela le dijo, ya estás perdonado, solamente que no sé por qué te tardaste tanto tiempo en venir. Vi justamente el momento en el que tú asesinaste al pato y me pregunté cuánto tiempo tardarías en permitir que tu hermana te manipulara de esa manera. Entonces, hermanos, acuérdense del pato. Es decir, si ya han sido perdonados, ya pueden ser sumamente peligrosos en este mundo. Si ya están cansados de la manipulación del pato, en Cristo somos libres y perdonados. Y porque nuestro sacerdote es eterno y su ofrenda también lo es, y porque nuestro sacerdote nunca se echará para atrás, porque nunca se arrepentirá de haberte salvado, y porque la ira de Dios ha sido finalmente satisfecha, tu libertad, tu perdón y el amor que necesitas van a ser igualmente eternos y perfectos. Vamos a ver.